Desde Resistencia Argentina y hasta tu pantalla, La Grey. Lo primero que me gustaría poder hablar con vos es esta importancia de tener una visión clara en lo que queremos desarrollar o lo que queremos llegar, ¿no? La importancia de la visión, que quizás muchos lo tienen súper aprendido, pero otros no. Sí. El título está bueno porque es un buen gancho. A veces uno dice pegarla, ¿no? Y a veces lo que uno se pega es la cabeza contra la pared. ¿Cómo pegarme en la industria? ¿Cómo no pegarme? No, pero me gusta porque creo que todo artista lo que quiere es comunicar un mensaje. Uh-huh. Creo que los que somos, yo me considero artista, sé que vos también, o comunicadores. Creo que tenemos un mensaje que queremos compartir. Entonces es muy importante saber cuál es el mensaje que quiero compartir, uh-huh, cómo lo voy a comunicar y a quién le quiero comunicar eso. Ok, tenemos 3 puntos ya espectaculares. Entonces lo primero es cuál es el mensaje que tengo, uh-huh, y ahí tiene que ver con ser auténticos, de que es un mensaje que Dios me entregó o que yo vibro con ese mensaje junto con otros, uh-huh, y no que me estoy apropiando del mensaje de otra persona. Ay, qué bueno eso. Porque creo que lo percibimos. Uh-huh. Creo que eso se nota cuando alguien es auténtico y cuando alguien en realidad quizás se sube a una ola de algo que está sonando. Entonces para mí es muy importante eso, decir, bueno, ¿qué es lo que tengo para decir? ¿Cuál es el mensaje? Aunque si vamos a componer, de Dios el mensaje ya está escrito. Sí. ¿Verdad? Es decir, bueno, me estoy subiendo a la ola de las escrituras porque ya está escrito. Voy a hablar de Jesús, sí, voy a hablar de la fe, voy a hablar de Dios y eso ya no, sí, es mío. Digo, claro, ya es el mensaje, fue el mensaje de Cristo inclusive, ¿no? Sí. Él vino a amar al mundo, no a condenarlo. Yo voy a escribir quizá desde ahí. Bueno, ya no es mi mensaje, pero creo que se entiende muy bien, sí, lo que voy a decir cuando, voy a componer lo mismo que aquel que la está pegando. Claro, ¿y cuáles son esas vertientes? Por ejemplo, voy a hablarle a los que no conocen de Dios todavía acerca de ese Dios que conozco. Por ejemplo, en lo que en su momento... A mí me gusta a Corto Plazo, esa banda me gusta mucho, como ellos, por ejemplo, comunican. No sé si decir nombres, pero vos tendrás las tuyas, tus preferidas. Decilo, está buenísimo. En su momento... Porque hay gente que puede ir a buscarlos, quizás no lo conocían, lo buscan. Claro, en nuestro tiempo, cuando éramos adolescentes, Rescate, por ejemplo, sí, le estamos hablando con un mensaje actual, aquel que quizás no entraría a una iglesia y no entiende el mensaje que cantamos congregacionalmente, y entonces es presentar el mensaje de Dios a los que quizás no van a la iglesia. Y hay muchos artistas y bandas cristianas que tienen ese mensaje. Mismo mensaje, diferente lenguaje. Después está el mensaje de las canciones que cantamos congregacionalmente, que hablan acerca de Dios, y ahí sí quizás el lenguaje es más cristiano o más bíblico, y está orientado acerca le cantamos a Dios, no acerca de Dios, ¿no? Buenísimo. Entonces, eso entender. Hay veces que... ¿Por qué aclaraba lo de cuál es el mensaje? Porque está muy relacionado con cómo lo voy a comunicar. Entonces, por ejemplo, yo escuché a veces canciones dirigidas hacia Dios, pero con un ritmo musical que quizás no hace conexión, ¿no? Ajá. Y entonces como quizás, que no hay una coherencia, decís. Claro, por ejemplo, no sé, un ritmo actual, reggaetón, ¿no? Y quizás ese ritmo quede mejor con una canción que estratégicamente le hable a aquel que todavía no conoce acerca de Dios, y le llame la atención la letra. Y en el caso del worship, por ejemplo, el worship tenemos un formato bien congregacional que es para cantar, climas para que podamos levantar las manos, para hacer nuestro propio cántico espontáneo. Y ese género no va con otro tipo de letra, digamos, claro, ¿no? Sí, está bueno. Entonces por eso hago la diferencia entre cuál es el mensaje y luego cómo voy a vestir ese mensaje. Voy a usar una expresión que es muy propia dentro del ámbito cristiano, asignación. Cuando yo te digo tengo una visión clara, tener una visión clara es entender bien cuál es mi llamado o mi asignación, como lo que estás diciendo, ¿no? Sí. Y lo separamos básicamente en el mensaje de Dios hacia afuera y el mensaje de Dios al mismo cuerpo de Cristo, que sería música más congregacional, por ejemplo, ¿no? Obviamente que ahí podemos hablar de otras diferencias. A mí me gusta mucho Nico Castro, no sé si lo conocen. Él hace un pop, sus letras están muy buenas, entonces yo creo que su música sí es como que es compatible tanto para los jóvenes que van a la iglesia como los que no
porque es muy inteligente en cómo vestir el mensaje que tiene. Pero si no, vamos a entrar siempre o hacia afuera o congregacional. Me encanta escucharte, Jera, porque los que conocemos un poco de todo lo que sos y haces y tu experiencia, sabemos que tenés mucho manejo de la música, de la industria de la música. Entonces, escucharte lo que estás diciendo, yo creo que va a ser muy edificante, va a alumbrar a muchos. Y te pregunto algo porque, en base a esto que vos estás diciendo, te pregunto, ¿conoces bandas cristianas? A mí me gusta, por ejemplo, el sonido de Soda Stereo de Gustavo Cerati, a mí me gusta mucho. No sé ni siquiera cómo explicarlo los sonidos, Sí. pero por lo mío es más la composición, no es tanto la producción. La verdad no sé mucho ni de marcas a veces de instrumentos. Pero, ¿conoces bandas cristianas que suenen así Al pop, pop rock Soda argentino? Stereo, que yo diga, che, amigo, me encanta Soda Stereo. Hay algunas bandas, porque te quiero contar un caso. Yo siempre lo nombro a este amigo, Pomelo Ruiz. El Pome tiene 45, 47 años hoy en día. Es un tipo que le corre por las venas el rock nacional. Guitarra que el loco agarra y la toca, suena a Soda. No sé, el loco configura y suena, ¿viste? El tema es que el caso del Pome es que siempre que él quería entrar al equipo de alabanza de la iglesia, no encajaba. Claro. Porque todas las canciones que se tocaban en el servicio del domingo, y él las hacía sonar a Soda Stereo y no gustaba, no caía bien. Entonces, generalmente lo que pasaba es que él se sentía mal, se sentía fuera, sapo de otro pozo que no encajaba y lo dejaba, ¿no? Sí. Y yo siempre estuve detrás, fui uno de los que siempre estuvo detrás de él diciéndole, amigo, vos tenés que hacer rock nacional. Claro. Seguía diciendo, ahora con... él asociaba a la vez toda esa música con los bares, la noche, los shows. Entonces en su nueva vida en Cristo como que no quería tocar el rock nacional, pero yo creo que lo hubiese hecho tan bien al cuerpo de Cristo de la iglesia seguir haciendo rock nacional con un mensaje de fe en base a lo que él está viviendo ahora. Por eso te pregunto esto de la asignación, porque uno crece a veces en los templos y empieza a descubrirse en la música y dice, che, yo quiero servir. No sé si llega todavía al punto de decir, yo quiero servir a Dios, pero quizás dice, yo quiero incursionar en la música, y hace lo que viene aprendiendo de años, que es lo que quizás hoy le llaman worship o congregacional, que no está mal, porque la verdad es una bendición, pero quiero preguntarte, ¿qué le dirías a aquellos que dentro suyo, en gusto o en pensamiento, está el querer explorar quizás géneros que no son tan habituales en la industria, en la iglesia, que no son tan habituales como estos que mencionabas? ¿Qué le dirías vos a ellos para animarlo a que lo hagan? Mira, yo les diría que sí hay. Primero responderte eso. Por ejemplo, acá en Argentina está Fila 9, quizás no es tan Soda Stereo, que Soda Stereo tenía como, en su momento era rock nacional y un poquito también de lo que estaba sonando afuera. Quizás Fila 9 es más rock, pero por ejemplo Ale Fernández, él es de Costa Rica y hace un pop muy actual. A mí, yo siempre, no sé, no por comparar, pero a mí me gusta Coldplay por ahí escuchar, y noto algunas cositas de esa estética que él tiene, pero su letra es bien cristocéntrica, y no es worship necesariamente, pero habla de Jesús, y es muy buena calidad su música, ¿no? Entonces sí hay, y yo lo que le diría a estas personas como tu amigo es, primero, estar convencido de que eso es lo que querés hacer. Bien, buenísimo. Si estás convencido, esto es empezar a hacer comunidad con otras personas que están en lo mismo. Es muy difícil cuando uno se siente solo. A mí me pasó mi primera etapa de productor. Obviamente mis trabajos eran con emergentes. A mí me tocó mucho de primeras producciones, primeras composiciones. Primera canción. De eso se aprende muchísimo. Mira. Y recién ahora, quizás hace unos años, me tocó estar con artistas o salmistas, adoradores que ya tienen más trayectoria, que ya están más enfocados, que ya saben lo que quieren y que ya pasaron todo ese aprendizaje, ¿no? Entonces están bien enfocados, el nivel de exigencia también es mayor, el nivel de calidad es mayor, pero yo comparo las dos etapas. Y lo que noto es un sentimiento de soledad al principio. Mirá, de los artistas emergentes. Qué fuerte eso, ¿eh? Porque es como, nadie me entiende, igual quiero hacer esto. Y a veces me tocó
quizás me dieron la posibilidad de producir eso por primera vez, yo diciendo, mira, no tengo ninguna producción, no tengo una o dos, pero decir, no, sabes que quiero hacerlo con vos porque siento que me entendés, que conectamos. Y cuando vamos a los artistas que ya están más posicionados, terminan trabajando con 1, 2, máximo 3 productores, 2 o 3 ingenieros, la mayoría de sus producciones justamente por lo mismo. Ya me entiende, ya me conoce, tenemos un camino recorrido y quizás solo se aventuran a un nuevo productor o un nuevo ingeniero cuando el proyecto necesita tener un sonido fresco porque la propuesta es un poco distinta. Pero la tendencia es a priorizar la confianza. Mira. Creo que la iglesia, cuando digo iglesia me refiero a las personas que somos parte de la iglesia, deberíamos apoyar más a los artistas, escucharlos, qué quieren hacer y unir fuerzas. A veces quizás grabar un disco es mucho dinero, antes era mucho más dinero que ahora quizás se necesitan menos. Mira. Pero si se juntan 2 o 3 bandas, por ejemplo, se puede decir, bueno, a ver, alquilamos junto el estudio, por ejemplo, contratamos a un mismo ingeniero y hacemos un paquete, ¿no? Decir, bueno, mira, no me cobres por una producción. ¿Cuántas serían 3 producciones? Todo eso abarata costos. Mira vos. Entonces yo creo, le diría a estas personas, si estás convencido de que ese es tu mensaje, busca personas que te comprendan, que te entiendan, que te escuchen. Esos amigos de fierro. Sí, y lánzate porque a veces, aunque quizás, como decimos, no pegue tanto o lo termine escuchando quizás gente que está, igual uno aprende un montón. Bueno, ese era mi segundo punto para preguntarte o hablar con vos acerca de tener un plan de acción. Sí. Pues yo ya tengo la visión, ya subí al monte, ya oré, Dios me habló, encendió mi corazón, yo tengo bien definido lo que quiero hacer, mi llamado, mi asignación, cuál es mi mensaje, cuál es el género que voy a abordar. Y ahora cuando bajo del monte, cuando bajo de nuevo al valle, tengo que tener un plan de acción, ¿no? Es como, digo, Moisés subió, le fue revelado y bajó con el plan de acción escrito de lo que ahora deberíamos hacer. Entonces, creo que ese segundo punto de tener el plan de acción definido, ¿no? Sí. Desde, como decías recién, tu círculo de influencia, el capacitarse, creo que ese es un buen punto que hablas ahí, porque cómo acorto la experiencia o cómo gano experiencia rápido, ¿no? Porque quizás soy alguien que tengo todo en la cabeza lo que quiero, pero no sé ni cómo explicarlo. Tienes razón. Entonces la importancia quizás del capacitarse y tener un lenguaje musical para los que quieran dedicarse a la música. Tenés razón. Hay más ejemplos. Nehemías, David, que tenía, bueno, después lo construyó Salomón, pero todos los planos del templo. Hay muchísimos ejemplos, ¿no? Escuchar a otras personas que ya pasaron es un gran aprendizaje. Yo, por ejemplo, en mis primeras producciones, desde el lado del productor, yo tuve charlas con otros productores amigos que ya tenían más recorrido. Y me ahorré un montón de cosas. Creo que los artistas pueden hacer lo mismo. A veces no es accesible, quizás es difícil encontrar a los que uno admira, pero tratar de encontrar algunos que hayan recorrido algunos pasos más. Claro. Luego lo otro sí Vamos a poner tu Instagram debajo de la descripción de este video para que Mirá, yo gente sigo conversando mucho con chicos que quizás en su momento los ayudé. Ahora estoy quizás en otro rol, como más específico con un sello, pero yo siempre estoy abierto a apoyar. Pero de artista a artista, de ingeniero a ingeniero, de productor a productor, eso es muy valioso. ¿Qué tema ese, amigo? Sí. Y a veces te digo lo que veo. A veces quizás es solo miedo a que no me contesten el mensaje. Y si no te contestan no hay problema, quizás está ocupada la persona. Claro. Seguí intentando. Lo otro sí, invertir en capacitación. Antes tal vez con un curso de música, de armonía o de canto, uno ya estaba. Hoy quizás hay que añadir a la capacitación musical, añadir un poquito de cómo funciona la industria. Porque quizás después te llame un manager, un representante, un sello, no sé, puede ser. Y ahí uno tiene que entender cómo funciona para cuando te acerquen un contrato al menos saber qué estás por firmar. Y también me pasa esto, aún me pasa con ya artistas, adoradores, salmistas que ya están posicionados, pero que han tenido malas experiencias con contratos anteriores, porque quizás no se capacitaron en eso. Y si eso te aburre,
Si eso no es lo que te gusta, tener a alguien de confianza que sí lo haga. Que lo haga. Esposas, hermanos, madres, tíos, no sé, que sean de confianza y que puedan capacitarse un poquito más en eso. Sí. Así que yo lo resumiría ahí. Muy bueno. La experiencia de una charla de alguien que ya recorrió el camino y después sí una capacitación, no solo en música, sino también en lo que es el negocio, el business, el mercado, poner el nombre que quieras, ¿no? La importancia de invertir ahí, ¿no? Sí. No solamente en tu instrumento, viste que hay pibes o hay músicos, artistas que invierten, siguen cambiando la guitarra, pero sigue faltando llegada, alcance, ¿no? Sí. Entonces quizás solo invierten en el instrumento, pero no en la difusión, en todo, como bien decías, cómo funciona la industria, el business de todo esto. ¿Sabes qué? Te hago una pregunta, Jera, muy, muy propia, así como del ámbito cristiano. Hay personas que reciben una palabra de Dios, que es de Dios, Sí. que era genuina, que Dios le dijo que lo va a llevar, que va a ser de bendición a las naciones. Sí. Y entonces encontramos un artista que está esperando que alguien venga a buscarlo para ir a las naciones. Sí. Que alguien lo catapulte, un evento, una iglesia, una canción. Pero quizás, ¿qué crees esto de tener un plan de acción justamente para llegar a las naciones? O sea, Dios me dijo que voy a llegar a las naciones. Sí. Quizás yo tengo que tener el plan de acción y ahí es donde voy a invertir en capacitaciones, en mi instrumento, en difusión. Es como que hay gente que le tiene quizás un poquito como de miedo de invertir en publicidad porque siente que le está quitando el trabajo a Dios. Qué buena pregunta. ¿Viste? Es como, no voy a invertir en publicidad, en difusión de esto que estoy haciendo porque Dios es el que me va a catapultar. ¿Cómo Qué la buena ves pregunta. ahí? Mira, te puedo responder con algo, una experiencia personal y una cita de Bill Johnson, un pastor que escucho y que me gustó. Porque yo tengo hoy 45 años y cuando era niño, yo no soy artista ni canto ni nada, pero sí tuve como palabras de Dios que yo sabía que venían de Dios, pero después la vida te va pasando por cosas que uno dice, che, parece que no se va a cumplir, uno empieza a dudar. Así que entiendo al artista o al cantante, al salmista que tiene una palabra y quizás ve que hoy en día parece que no está viviendo eso. Entonces mis preguntas a Dios de, Señor, ¿esta palabra era tuya o yo estaba flasheando, como dicen los chicos hoy? Y me topo con esta enseñanza de Bill Johnson y él dice, Dios te da palabras cuando Él sabe de que esa palabra va a tener una oposición en el mundo natural. Cuando la cosa va mal, cuando parece que nada se va a cumplir, que recuerdes, porque si no tenés una palabra, listo, abortás. Y ahí tiene sentido la historia de José, de Moisés, de Abraham, de un montón de... el mismo Jesús estaba en el Getsemaní diciendo, Señor, si es por mí que pase esta copa, pero aún 100% hombre y 100% Dios, Jesús tuvo que pasar por lo que significa poner a prueba la fe. Dice que Él aprendió obediencia. Totalmente. Entonces yo creo que primero si tenés una palabra, tranquilo, pero nada va a ser fácil. Justamente por eso, la palabra te va a sostener en los momentos donde parece que nada funciona. Ahora, Dios va a hacer su parte, nosotros tenemos que hacer la nuestra. Dios dijo que iba a llover, pero Noé 80 años tuvo que construir un arca. Para eso tenía planos. Yo creo que sí es importante, primero, rodearse de personas que crean esa palabra que Dios te dio. A veces uno cuenta los sueños a las personas incorrectas. José se lo contó a sus hermanos, pero no eran las personas correctas para contarle el sueño. Entonces sí, orar mucho. Señor, ¿quiénes me van a acompañar en este camino? No se logran solo las cosas. Qué buena eso. Ahora, uno tiene que hacer su parte. ¿Cómo otros van a invertir en mí si yo no estoy dispuesto a invertir en mí? Entonces hay un precio que pagar. Te cuento cómo funcionaba la industria antes y cómo es ahora. Dale, eso está muy bueno. Los sellos antes, analizá tus artistas preferidos, cristianos, no cristianos. El sello nunca invertía todo el dinero en el álbum debut. El álbum debut era una apuesta. Si el álbum debut funcionaba, el segundo era el álbum más importante para las discográficas. En el segundo, ahí me ponían dinero, grabar afuera, tal ingeniero, tal esto, analizarlo. Y si el segundo, que es la apuesta más firme, con mayor inversión económica, funcionaba, el tercero es donde se invitan a otros artistas más reconocidos. Analizar las 3 primeros álbumes de tus artistas preferidos sí. y vas a notar eso. Muchas veces
hay algunos álbumes que se editaron como con un sello más pequeño. Ajá. Luego lo vio un sello más grande, volvió a grabar ese primer álbum Sí, totalmente. con mayor inversión. Como 2 instantes de kiosco. Porque las Me encantó canciones, ese álbum. porque las canciones a nivel composición funcionaban, solo que técnicamente el audio necesitaba más inversión. Bueno. Pero si ese primer álbum de alguna manera no funcionaba, bueno, el sello después iba como a menos. Hoy en día cambió eso. A ver. Hoy en día los sellos esperan que vos inviertas en tus primeros álbumes. Ok. Entonces, si ven que tenés un álbum o dos, y hoy se estilan los singles, se volvió a la década del 20, del 30, que se editaban singles, entonces ahora vos podés sacar una canción cada 3 meses, y cada tanto recopilar un EP o un álbum. Un EP puede tener hasta 5 canciones, un álbum ya más de 6, 7 ya se considera álbum. Te va a tocar invertir en el quizás lo primero. Y cuando un sello vea que son buenas composiciones, que tenés un público detrás, quizás sí se anime a invertir. Pero si no, no lo va a hacer. Okay. Entonces, hoy en día no es esperar que alguien venga, sino es lanzarse. Y te digo que hay artistas... Y alguien en el camino te alcanza. Y hay artistas que armando un equipo no necesitan de un sello, y eso es muy loco. Okay. Hay Grammys ganados de artistas que son independientes, o sea, totalmente independientes. Obviamente trabajan hoy ya en día con ingenieros y productores a nivel elite, pero no tienen ningún sello detrás. Mira. Son ellos con un manager o con personas de su familia que entienden cómo funciona el negocio, ¿no? Yo lo que sí noto en el ambiente cristiano es que llegamos tarde a veces. Okay. Es como que llegamos tarde a muchas cosas. ¿Porque no sabemos o porque...? ¿Por qué? No sé, la verdad que no sé, pero lo puedes traspasar, transponer a otro, no solo a lo que es música, ¿no? Sí. En la parte editorial de libros, es como cine, que en emprendimientos a nivel empresa, negocio, siempre llegamos un poquito más tarde. Pero cada vez los plazos son menores, yo creo. Hay mucha información online, hay muchas personas que tienen experiencia que uno puede consultar, pero también hay muchas malas experiencias. Confiaron en alguien, firmaron un contrato, no cumplieron lo que le prometían, entonces eso también desanima. Resumiendo, tenés una palabra, confía porque Dios te va a sostener. Para tener la palabra, subí al monte. Rodéate de las personas correctas para armar un plan de acción. Rodéate de personas que confíes y está dispuesto a invertir la Biblia no dice cuánto le costó a Noé conseguir la madera, no sé cómo habrá hecho. Dios le dijo, claro, esto es lo que necesitas. ¿Cómo fue la gestión de eso? Sí. Pero Noé tuvo que transpirar la camiseta, se burlaban de él, pero él permaneció porque tenía una palabra. Entonces ese es un claro ejemplo. Totalmente. Mira, para no ocuparte tanto tiempo, yo hablaría muchísimo con Seguimos vos, después la charla. Pero de hecho yo te decía fuera del video que hagas algunas charlas en línea, algunos cursos, un diplomado, algo, porque hay muchísimo para aprender de vos ahí. Mi última pregunta o punto que me encantaría poder hablar es, hay como un afán en muchos artistas, no digo recientes, sino artistas de esta época, no importa la edad que tengan y hace cuánto comenzaron, pero me encuentro que hay como un afán de pegarla, y cuando digo pegarla, se transcribe ese pegarla en views. Sí. Hay un afán de pegarla en views, en vistas, o en fechas, o me imagino que económicamente mucho más, pero como que se desequilibra esta cosa de el afán por pegarla y el entender que estoy sirviendo a Dios y a mi generación. Sí. Y quizás tenés una canción que nos llegó, tiene pocas views, pero está tocando vidas, y eso es invaluable, digo. Sí. Y tal vez tenés otra canción que tiene miles de views y no se puede medir cuántas vidas tocamos, pero lo que quiero decir es cuando llega alguien, porque me pasó, nosotros con la banda que tuvimos hace un tiempo, Argento Rock, hicimos una canción que superaron las vistas de lo que nosotros esperábamos, y me sigo encontrando con gente jera que me dice, che, esa canción latido, brother, la escuché, me pegó con todo. Y yo digo, wow, qué bueno que, en mi caso, vos sabés, porque hablamos mucho, yo compongo y arrojo como semillas. No me afano por los views, de hecho no estoy haciendo una carrera musical, pero digo, hay algunos... O no es lo único que estás haciendo. O no es lo único, pero encuentro a personas, artistas de diferentes edades,
realidades y congregaciones como muy afanadas por esto de pegarlas en views, ¿viste? Sí. Y de pegarlas en fechas. Y el tema es que se desaniman y quizás pierden de foco que también estamos sirviendo a Dios y a una generación y tocando vidas. Sí. Ese equilibrio, ¿cómo lo cultivamos? ¿Cómo lo cuidamos? Se me ocurren dos partes de respuesta. Primero, enfocada en lo que significa realmente esos números, qué es mucho, qué es poco, para interpretar bien las métricas de... Y cuando decimos artistas es porque las plataformas lo llaman así. Hay mucha gente que le choca. No hay forma de ponerle, ¿no? Claro, hay mucha gente que le choca, por eso puede ser salmistas, adoradores, ministros. Pero la categoría es artista. Pero sigue siendo arte. Claro. Y el gran dilema del arte es qué tan rentable es. Si vos vas a la historia, los artistas tenían mecenas. O sea, había gente que valoraba el arte y pagaba. Pero si Da Vinci tenía que vender sus cuadros, quizás no iba a ser rentable. Pero tenía mecenas, gente de mucho dinero que valoraba su arte e invertía, ¿no? Entonces, tenemos que entender que el arte tiene eso de base. Entonces, o alguien cree en mi proyecto y me apoya en los primeros años como cualquier empresa que necesita invertir los primeros años para luego recuperar. Hagas música o hamburguesas. O yo mismo me invierto sabiendo de que son unos primeros años de apostar y creer, pero que no va a haber rentabilidad al comienzo. Es muy raro que ocurra eso, de que lo primero que saques sea totalmente rentable, ¿no? Y a veces nos desanimamos, pero tenemos que hacer comunidad detrás de esos números. O sea, si vos me decís, tengo 400 usuarios nomás escuchan mi música, quizá uno dice es poco. 400 personas en un auditorio es un montón de gente. Totalmente. Montón de gente. Entonces es decir, bueno, a ver, 100 personas ya es un montón. ¿Cómo hago conciertos, aunque sean gratuitos? ¿De dónde me escuchan? ¿Qué ciudades? Viajar a esas ciudades donde me escuchan. Conocer a las personas que me están... Y sabes que a veces el dinero no viene solo con los views. Viene en vender entradas para conciertos, vende en hacer un buen merch. Si son quizás 400 personas nomás que te están escuchando, comprarían un buzo, una remera, te comprarían un ticket, invertirían quizás... como en un Patreon a un próximo proyecto, decir, miren, los 400 que inviertan en mi próximo álbum van a tener esto. Hay un montón de cosas que se pueden hacer. Si uno solo espera que los ingresos de reproducciones rentabilicen lo que estoy haciendo, no es una utopía, no sucede así. Entonces esa es como la primera parte de la respuesta, que tiene que ver con las métricas, los números, la rentabilidad, como te doy como una respuesta más empresarial. Sí, ¿no? sí. Ahora, el otro lado, la parte vocacional, la asignación, ministerial, llamado... La pastoral quiero escuchar. A ver, vamos, Pastor Gera, respondeme. Yo ando afligido porque no la pego, pastor. Yo estoy hace 3 años con los chicos de Toma Tu Lugar. Y yo de afuera, como consumidor de la música y siendo ministrado, yo tenía una idea. Decir, no, esto está muy bien planeado, está todo. Y cuando empiezo a conocer, totalmente orgánico, jamás se puso $1 en publicidad, ni en Google, ni en Meta, ni en Spotify, en ningún lado. 100% orgánico. Y aún muchas veces sin saber cómo funcionaba la industria, pero convencidos de que eso era lo que tenían que hacer. Las primeras producciones, inversión totalmente de ellos y un llamado bivocacional o multivocacional. Yo creo que ya se terminó esa etapa quizás donde los siervos de Dios, los pastores que nosotros conocimos, estaban a tiempo completo y ese era el único ingreso que tenían. Creo que cambió mucho y hoy en día es o bivocacional o multivocacional. Además de servir en el ministerio, ya sea predicando, cantando, enseñando, tienen su empresa, su negocio, trabajan en una oficina, pero siguen invirtiendo en que eso es lo que Dios los llamó a hacer. Si uno es constante y va aplicando todo esto que estuvimos hablando al inicio, yo creo que después de unos años sí puede llegar a ser rentable. La calidad musical incluso muchas veces es secundaria si es genuino lo que uno siente. Entonces yo creo que cuando es de Dios se siente, y hay producciones que yo te podría citar, quizás no suenan, de Toma Tu Lugar, las primeras, si vos escuchás, quizás no suena con la calidad musical que tiene hoy la última grabación, y analizás las métricas y tienen la misma cantidad de reproducciones, o algunas canciones incluso más. Claro. Entonces mi respuesta sería esa, no desanimarse,
por los números que tal vez hoy parecen poco, pero hacer algo más con esa comunidad que sí me está acompañando. Qué lindo eso. Porque al fin y al cabo no son views, son vidas. Exacto, totalmente. Cierro con esa frase. Hey amigo, no son views, son vidas. Cerrá como vos quieras, dirigite a ellos. No, bueno, si sos músico, compositor, sos artista, ministro, no importa el género que hagas, yo creo que dentro del cuerpo de Cristo deberíamos como criticarnos menos entre nosotros, compararnos menos entre nosotros y apoyarnos. ¿Te gusta el worship, pero hay una banda de rock? Compartí ese enlace, dale like. Al revés, ¿te gusta el rock, pero hay una banda worship de una iglesia que sacó su primer álbum? Compartilo también, porque en definitiva, aunque no compartamos gustos musicales, sí compartimos el mensaje de por quién hacemos lo que hacemos, para quién hacemos lo que hacemos. Y nos sentamos todos en la misma mesa. Sí, total. Así que ese sería mi mensaje final, tal vez.